Hola a todos y todas quienes están viendo este video que preparamos con mucho cariño desde Concepción, la octava región, en donde como pueden ver vamos a tratar el desarrollo de las fuerzas productivas en la región del Biobío, preparado para ustedes por el Partido Comunista Chileno Acción Proletaria, su célula Luis Beltrán, que trabaja en lo que sería el sector de Concepción. Aquí nos encontramos para hacer una regrabación del video que anteriormente, o sea, de la presentación que anteriormente habíamos hecho, debido a que tuvimos algunos problemas para la edición de lo que fue la actividad que se hizo en sí, la cual se prometió que se iba a subir, pero por temas de la misma edición y que en un principio no se les había planteado a los compañeros de que iba a ser una presentación grabada. Tuvimos algunos problemas ahí y preferimos en este caso volver a hacerla de nuevo, pero sin público, por así decirlo. Sí, ahí el problema principal era que no se le avisó a la gente que iba llegando que esto se iba a grabar y se iba a subir. Entonces, para esconder las identidades, para asegurarse que nadie que no quiere estar ahí presentado sea presentado, simplemente lo más fácil era borrar eso y intentarlo de nuevo, pero esta vez enfocado a un público aquí en YouTube o quizá en Instagram, lo cual igual va a tener su ventaja donde va a ser un producto diseñado para este espacio y ojalá pueda salir con una calidad mucho mejor por lo mismo. Bueno, antes de comenzar me presento, soy Gastón Flores, camarada del Partido Comunista Acción Proletaria, y me encuentro con Fernando. Fernando Cornejo, me dicen el gringo, también militante y camarada del Partido Comunista Acción Proletaria. Así que a continuación los dejamos con la presentación y espero que les sea muy provechosa y también que puedan utilizar los aprendizajes que aquí dejamos. Si a lo mejor encuentran que tal vez tuvimos algún error, algún pequeño detalle, nos avisan dentro de los comentarios para tal vez volver a reeditarlo más adelante y sacar otra actividad, que de hecho era lo que había quedado pendiente después de aquella, pero tras subir este video probablemente vamos a echar a andar una siguiente instancia con otra temática. Así que los dejamos y espero que Damos, sea le damos una despedida de las caras que ahora hay que enfocarse en la en la presentación. actividad, así que nos vemos. Bueno, como habíamos dicho en un inicio, la idea de la actividad es enfocarnos en lo que son las fuerzas productivas, pero como tal tenemos que primero comprender qué es lo que son y cómo éstas se relacionan con el progreso mismo de la sociedad humana. Tanto así que vamos a después lograr identificar cómo éstas se desarrollan, especialmente en la región en la cual nosotros nos encontramos, que es en la región del Biobío, pero más que específicamente en la región del Biobío, lo que sería la zona del Gran Concepción. ¿Cómo se desarrollan las fuerzas productivas? Estas son parte de una estructura, son parte de un todo un poco más grande, una estructura social, en donde las fuerzas productivas corresponderían al modo de producción, o son parte del modo de producción para que se entienda, y también de las relaciones de producción, o sea, las relaciones de producción, perdón, también son parte de lo que sería la estructura social, en donde tenemos que entender que el modo de producción a medida que éste cambia, cambia también la sociedad en sí, pues es diferente la forma en la cual se desarrollan los humanos, se relacionan los humanos con la materia y con la transformación de la misma. Por eso vemos que a diferente modo de producción, diferente también va a ser la sociedad. ¿A qué nos referimos con el modo de producción? Bueno, en grandes rasgos en lo que sería el cómo el humano se está relacionando con la materia, cómo la transforma, cuál es el mercado en el cual se mueve este humano, cuál es la forma de producir bienes y servicios. Mientras que las relaciones de producción en sí van a estar enfocadas en cómo los humanos se relacionan entre ellos muchas veces. Como por ejemplo, no es la misma forma en la cual comprende la realidad o se relaciona con sus pares, por ejemplo, un campesino, un temporero, a lo que hace un pescador. De ahí van a definir, perdón, depender de esas variables muchas cosas, como por ejemplo la jerga, la vestimenta, desde cuánto tiempo ve a su familia, cuánto tiempo tiene para ver a sus amigos, entre otras.
Y luego viene lo que conocemos como la superestructura, en donde podemos entender a los fenómenos ideológicos, en donde tal vez no será como erróneamente algunos marxistas tienden a entender que ahí se encontraría la cultura, pues la cultura podemos entenderla como todo lo que desarrollan o hacen los humanos. Entonces, el concepto de cultura se expandiría también no solo a los fenómenos ideológicos, sino que a otras áreas. Y no, este no nace necesariamente desde la base, desde la cima de la sociedad, que es donde se ubica la superestructura, sino que ahí vamos a colocar más específicamente a lo que serían cosas como las constituciones de un país, las ideologías de un país o de un sector, la justicia, cómo se entiende el marco legal, cómo se desarrolla el gobierno, etcétera. Sobre todo, para el caso que vamos a tocar ahora, va a ser bastante más útil y necesario el entender conceptos como la forma en la cual desarrollan el poder los humanos entre sí, con aparatos como el Estado, como también comprenden lo que es una constitución, un mito nacional, entre otros, porque tenemos que entender que nosotros nos encontramos en la etapa de lo que es el capitalismo y ahí entendemos que nosotros estamos dentro de una sociedad moderna, una sociedad ya industrializada, que algunos le pondrán así, no sé, post-industrializada, pero ese post es como para entenderlo después de los años 80, pero en realidad nunca fue así. No, O porque sea, yo hay, entiendo que hay nunca fue mucha así. particularidad. Y para explicar eso al tiro, eh, la industria no se abolió, la industria se llevó a otra parte del mundo, pero Exacto. nuestra economía y nuestra sociedad todavía dependen de la industria, aunque no esté aquí necesariamente. Aunque también haya cambiado y ahora no sea como esa industria del operario que mueve palancas, Mm. sino que sea una industria Automatizada. automatizada, claro, en donde hay celulares, internet y todo eso 5G. Bueno, y todo Pero esto igual hay competencia industrial. sí, y todo esto termina pues, impactando lo que es la superestructura. Aquí podemos hacer un ejemplo breve donde la superestructura también por su momento histórico tiene diferentes características. Un régimen esclavista no va a tener una constitución. Un Exacto. régimen feudal no va a tener un tribunal, quizás no popular, pero no va a tener tribunales de justicia como se entienden ahora. Mm, Y ahí, por ejemplo, en el esclavismo la ley era el código Hammurabi, por ejemplo, eran leyes bien básicas, bien simplísticas que iban surgiendo ahí por la simple necesidad de codificar la sociedad. Luego en el feudalismo se empieza a profundizar un poco más con la idea de que la palabra del rey, que es como el representante de Dios aquí en la tierra, etcétera, etcétera. Y hoy en mm. día el capitalismo, aún más desarrollado, logra entender que la constitución es simplemente una acopilación de reglas y normas que se requieren para tener una sociedad estable y sana. Claro, Y porque, luego el próximo paso sería llegando al socialismo, entendiendo que las leyes benefician a alguien y por lo mismo dejan al margen a otro. De ahí claro, también el marxismo-leninismo busca estratificar estas leyes para poder llevar a una sociedad más próspera, entendiendo la realidad de las leyes así como son, no simplemente poniéndose a llorar pero ¿por qué la vida es injusta? mm. Y dentro de eso, por ejemplo, tenemos para destacar casos como el de los antiguos dioses griegos, que en las antiguas sociedades esclavistas vamos a entender cómo el rey justificaba su actuar posicionándose como descendiente o heredero de algún dios en particular, dependiendo de la ciudad y del entorno en donde él estuviera. El hijo de Zeus. El hijo de Zeus, como se ponían en esos momentos. Porque tenemos que ellos ahí decían, oye, si Zeus raptaba a Europa, la llevaba a Cnosos, yo también puedo hacer lo mismo, voy, saqué una aldea y así. Y eso va a estar, por ejemplo, en la superestructura. De esto ya no hablaremos más porque en realidad nos vamos a enfocar más en lo que es la estructura y en las fuerzas productivas, que es el meollo del asunto. Y posteriormente entenderemos cómo esto también desarrolla al mismo materialismo histórico, por el mismo cambio, el mismo motor que vamos a ver que va a tener la sociedad, porque el motor, en este caso, la base del motor de la sociedad, así como el petróleo para que funcione todo esto, es cómo el humano se relaciona con las fuerzas de producción, cómo el humano se relaciona con el modo en el cual hace, comillas, economía, para que se entienda así.
En este caso aquí vemos como un ejemplo clásico de lo que es lo que estábamos hablando anteriormente, ¿sí? Que vemos aquí en la base de la sociedad las fuerzas de la producción, las cuales vamos a definir en algunos minutos más adelante. Y esto da pie a lo que es la estructura de la sociedad, y ahí se encuentran también las mismas relaciones de la producción que ya habíamos dicho. Esto es la base de todo y que al final te da pie a una superestructura Que son donde las se leyes. encuentran las leyes, la política, conciencia social, etcétera, etcétera, que es, digámoslo, hacia donde quienes tienen el poder lo quieren orientar. No es una conciencia social colectiva, por ejemplo, no. O sea, sí, pues, por ejemplo, lo que suelen hacer las personas actualmente para manejar una conciencia social de carácter colectivo es tomar elementos que se desarrollan en la base social y crearlos y enalzarlos y hacerlos parte de. Que es como entenderíamos cómo se desarrolla este mito nacional. Por ejemplo, acá en Chile tenemos hitos como las guerras que tuvimos en el siglo XIX, que te genera la identidad del famoso roto chileno. Tenemos posteriormente lo que vemos en la actualidad con fenómenos musicales, que sus ritmos populares son transformados en ritmos burgueses o como la cumbia, ¿sí? ¿Ya? Siendo como un poco más yendo al grano la cumbia, como la transforman en cumbia universitaria, por ejemplo. Ese es un ejemplo vulgar, obviamente. Pero vulgar me refiero a que sale más allá de lo que es la idea más seria que le estamos dando este día a la presentación, porque en sí cuando fue como actividad era un poco más, digamos, cercana. Ahora como le estamos dando otro Orientación. foco, otra orientación, debido a que, claro, va a estar grabada y todo eso. En sí, por ejemplo, otro que tendríamos que sacar a colación sí o sí actualmente es cómo se utilizan palabras que están en boca de todos, como por ejemplo, que son Vox Populi, que son como por ejemplo primera línea, que son conceptos que surgieron en medio de un estallido social, que entendiendo igual como por ejemplo a veces esos eventos que reúnen, que logran unificar a sociedades, le dan como una base fundacional. ¿Cachai? El mismo hecho de que haya muchos políticos que empiecen ya lentamente a usar en sus discursos somos esa sociedad que como que renació después de octubre y ese primera línea combatiendo en la salud, primera línea combatiendo contra carabineros y así sucesivamente. Tal vez como en cierto sentido lo que trataron de usar Podemos, por ejemplo, en España, cuando somos la generación de los que estuvieron En la calle ahí del en la 2011. calle para el 2011 o así, o lo que había antes, por ejemplo acá en Chile, somos esa generación que luchó contra la dictadura, que fue al plebiscito, que hicimos la fuerza para que se fuera el dictador y así sucesivamente. En fin, continuando, tenemos la situación de que toda esta conjunción de elementos nos da el materialismo histórico, en donde entendemos que el principal motor que va a generar cambio es la lucha de clases. O sea, entenderemos aquí cómo quienes trabajan las fuerzas de producción y los Exacto. que son dueños de las fuerzas de producción. Exacto. Que esa es la se encuentran en contradicción. Se encuentran en contradicción y ese es el motor que ha hecho que la historia avance, de cierto modo. Sí, Así pues se es dice. el dínamo que genera el cambio. Entonces la situación que ahí ocurre es que los que se encuentran oprimidos, por así decirlo, por esta dialéctica hegeliana del amo y el esclavo, entendemos en el caso de la sociedad moderna los trabajadores, se encuentran en una contradicción dialéctica, en una lucha de opuestos contra los mismos que lo engendraron, los burgueses, que son los que en la sociedad feudal anterior a la cual estamos hablando eran, entre comillas, digámoslo, oprimidos por la nobleza. Que eso lo vamos a entender que desde un punto de vista, digámoslo, de hito que van a tener, va a ser la Revolución Francesa, donde ahí vamos a ver cómo ya la burguesía de facto, después de un largo proceso de descomposición de poder de las antiguas monarquías, van a tomar ya de hecho el poder político
Claro, no va a ser que automáticamente cuando suceda en Francia en todas las otras monarquías van a desaparecer, sino que va a ser, digámoslo así, un degradé, Pero un aquí, proceso. aquí vamos a la próxima vía. Las fuerzas productivas, este es el foco en el cual en el cual tenemos la presentación. Las fuerzas productivas pueden ser directas o auxiliares. En sí, las fuerzas productivas son lo que desarrolla la economía. Son el mismo desarrollo inclusive de cómo el humano se relaciona con la economía en sí directamente. Por ejemplo, trabajando en una fábrica, que trabajando en el campo, que cosechando, y así sucesivamente. Tú te puedes relacionar con las fuerzas productivas de forma directa o auxiliar, porque entendemos que las fuerzas productivas transforman la sociedad, pero las fuerzas productivas auxiliares no la transforman, sino que son parte de la logística del mismo desarrollo de las fuerzas productivas. No, es que se acabó la lucha de clase una vez que murió la Unión Soviética. Error, grosso error. Porque las fuerzas productivas a lo mejor no estaban a vista de todos esos filósofos que vivían en Norteamérica o en Europa, sino que fueron transportadas a otros lugares, como por ejemplo Asia, a China, a Japón, a Corea del Sur, Indonesia. Vietnam, Indonesia. Y eso vamos a entender que va a generar prácticamente en la situación actual tenemos que América Latina se dedica exclusivamente a lo que serían las fuerzas productivas auxiliares principalmente. Digo, las ganancias de los países latinoamericanos están en las materias primas, como veremos más adelante, pero la mayoría de la mano de obra que vive en la ciudad vive de lo que son los servicios. Que ahí estarían las fuerzas productivas auxiliares, entendámoslo así. ¿A qué nos referimos con las que son auxiliares? Que no tienen relación directa, que no transforman la materia, sino que ahí encontramos almacenes, servicios, supermercados, oficinas. En esencia, lo que tiene bodegas. que ver con la distribución y la logística de la producción. Exacto. Pero ahí no se producen cosas. Luego vamos a entender que las fuerzas productivas directas son las que sí tienen un contacto, valga la redundancia, directo con lo que es la transformación de la sociedad. Entendamos por esto, por ejemplo, a la minería, a la agricultura, a la industrialización que va a venir después, la actividad forestal, entre otras. Porque en toda esta actividad, en cierto sentido, el humano, para hacerlo, tiene que intervenir el entorno, tiene que extraer cosas de él, tiene que modificarlos para que se conviertan en bienes para su uso. Pero tú no vas directamente a la CMPC y dices, deme 2 paquetes de hojas de esto así. No, pues tú no vas ahí, tú dices, me da una agenda de Hello Kitty. No. ¿Cachai? Tú tienes que ir a una fuerza productiva auxiliar a pedirlo. Independiente de que sepas dónde está la fábrica y cosas por el estilo. Entonces, tenemos que la fuerza, o sea, idealmente, claro, deberías poder hacerlo, pero debido a cómo van cambiando las mismas relaciones sociales, cómo va cambiando la misma organización en la cual trabajan las fábricas, se hace de formas diferentes. Porque no va a faltar la persona liberal que a lo mejor vea este video y diga, si un hombre va en el desierto y tiene $1.000.000 en su mano y se acerca a otro con un vaso de agua. No, esas cosas... Eso no pasa. No pasan en la vida real. No. Ahora sí, cuando hablamos de las fuerzas productivas directas nos referimos, por ejemplo, a elementos como los operarios, la maquinaria y el material. Con operarios nos referiremos técnicamente a lo que serían los trabajadores. Para no repetir tantas veces la palabra trabajadores, le hemos puesto operario. También tenemos la maquinaria, que sería en este caso, bueno, la maquinaria es la maquinaria, ¿cachai? Las máquinas con las cuales se Un producen tractor, otras máquinas. Exacto. Una asada. Mira, desde una pala hasta un tractor. Sí. Desde un palo que tú uses para hasta una la grúa. tierra hasta una grúa que haga grúas. Sí, hay. Creo que hay. Sí, no, sí. Y el material nos vamos a referir a lo que es, por ejemplo, no necesariamente la materia prima, pero sí, por ejemplo, con lo que se trabaja. Bueno, sí, debería ser una materia prima. Sí, debería ser una materia prima. La madera, sí. Cualquier cosa que es lo que está en la tierra, básicamente. Exacto. O quizá en el mar.
O quizás en el mar. O en el mar. Bueno, y es la agrupación entre todo esto, el operario que ocupa la maquinaria para extraer el material, lo que lleva a la productividad. Si uno logra tener un operario o una maquinaria más eficiente, o encuentra una materia más fácil de extraer, o un método de extraer la materia más rápido, etcétera, etcétera, eso es lo que aumenta la productividad. De hecho, ahí destacamos otros elementos que son parte de, como por ejemplo la maestría que pueden tener los operarios o la organización que puede tener la fábrica, qué ciencia, qué tecnología se le aplica a las maquinarias, qué técnica utilizas al producir, digo por ejemplo, no sé, cuando me refiero a técnica me refiero a la forma en la cual Quizás, ¿cómo se diseña un sector de agricultura? Exacto. Pero qué excelente ejemplo. Porque Muy bueno. en vez de tenerlo como en una línea larga, lo podéis diseñar para que el tractor pueda más fácilmente Exacto. extraer la materia. Exacto. Y también dentro de lo que sería la organización, por ejemplo, en qué lugar yo coloco la fábrica, tal vez, cómo se organiza el trabajo dentro de la misma fábrica, cómo es la relación entre el trabajador y el, digámoslo así, jefe o el experto. Y también tendríamos a lo que sería respecto al material, que serían estas materias primas, también se ve influenciado por las condiciones naturales. En sí, todo esto se ve afectado por lo que son los operarios, la máquina y el material, se pueden ver afectados por la maestría, la organización, la ciencia, la técnica y las condiciones naturales, solo que en este caso ahí vemos como los que tienen como una más directo lo que sería la situación. Pero ojo, igual la materia se puede afectar por un montón de cosas, por ejemplo, el descubrimiento de nuevas materias, lo cual quizá hoy en día la gente dice, no, pero ya se descubrió como casi todo lo que está en la Tierra. Bueno, pero ¿qué pasa con lo de afuera de la Tierra? No hace mucho tiempo China fue al lado oscuro de la Luna para extraer helio 3. Entonces esto sigue expandiéndose y la productividad se sigue aumentando, el cielo es el límite. Acá tenemos algunos ejemplos de la zona. Fernando, ¿cuáles tú puedes reconocer de los que vimos en aquella actividad? O sea, lo puedo reconocer todos, pero vamos a hacernos la dinámica nomás. La primera ahí arriba a la izquierda, esa es una máquina, por lo tanto es parte de la maquinaria. Ya, eso es parte de una fuerza productiva directa o auxiliar. Directa sería. Muy bien. La próxima que tenemos, de hecho, dos ejemplos. Tenemos a los operarios y la materia prima, ambos directos, y bueno, son operarios y materia prima. Exacto, serían en este caso directo también. Directo. Luego tenemos ahí una oficina. Y aquí hay algo interesante. Uh-huh. Ya, la oficina es auxiliar. Uh-huh. Tiene que ver con la logística de día. Digamos, ellos ven las horas de cuando de los recolectores. Cuando realizan el próximo envío, que la boleta, ahí está el contador yendo a su oficina. ¿Cómo me evado impuestos? Sí, ahí está todo el tema. Todo. Pero también hay operarios, y esos operarios dejan de ser directos, dejan de ser fuerzas productivas directas por estar en una fuerza productiva auxiliar. Sí, dejan de serlo. Mira, te lo explico en el siguiente punto. Es como, por ejemplo, dentro del espacio donde yo trabajo hay oficinas, uh-huh. Pero también hay personas que se tienen que encargar de... por ejemplo, la mantención del espacio. No me refiero a los tíos auxiliares, sino que me refiero a las personas que, por ejemplo, se dedican a la mantención de los aparatos con los que funciona ese espacio. Y ellos también son auxiliar. También serían. ¿Sí? Porque ellos no están transformando la materia. Igual. Ellos están simplemente... A menos de que depende en donde trabajen. Porque si tienen, por ejemplo, ya son soldador, pero un soldador que trabaja exclusivamente en la ciudad, por ejemplo... No es lo mismo que un soldador que se tiene que ir a trabajar. O sea, puede ser el mismo soldador, pero no va a ser la misma relación que va a tener con, por ejemplo, si trabaja como soldador también, pero en una pesquera. Pero bueno, ahí hay un tema interesante donde igual ahí puedes decir que es un poco gris entre medio. Igual la transformación entre algo directo y auxiliar podrías decir incluso que es dialéctico, que ahí tenía un tema de cantidad y calidad. No sé si de cantidad y calidad directamente, pero... va a depender de el momento y la situación en donde la persona se relacione con el material. Porque tiene que tener
porque ahí el tema es la materia. Mm. Con ese compadre tú estás haciendo la dialéctica. Bueno, aquí queda para debatir por harto tiempo, pero Sí, pero sería sigamos. bastante Entonces, buen debate. el próximo sería... La celulosa Arauco. Es una celulosa Arauco, lo cual sería directa porque esto incluso sería como la maquinaria más avanzada que podrías poner en ejemplo. Acá en la región sí, porque digo, hay como fábricas acá que transforman plástico y cosas así, pero que son muy poco conocidas. Esto debe ser lo más importante, al menos desde un punto de vista económico, que se hace acá. Y eso, bueno, convierte la madera en esa pasta para hacer papel. Exacto. Bueno, lo próximo son almacenes de pesqueras. De las pesqueras, ahí están las Camanchac. No, espérate, está Horizon, la Camanchaca, nada que ver. Eso es Horizon, camino a Talcahuano. Y ahí siempre nos recordamos de esa pequeña zona porque ahí hay Había un fideíto lo vi hace muy poco, lindo. ya no está. Ya. Pero decía Pasado. Asamblea Constituyente ahora, a refundar Chile, algo así, Sí. y tenía PSAP UPA. Pero Fue bueno. una buena jornada Bueno, que y eso es auxiliar, porque tiene que ver con la logística, Sí. es decir, donde se almacenan los Exacto. productos. Y la próxima es la librería Giorgio, que es donde se venden libros y temas que que vienen de la madera. Eso es auxiliar porque ahí está la distribución, ahí se está vendiendo el producto. Exacto, porque mira, fíjate que ahí en el caso del almacén sería como técnicamente ese almacén va a funcionar siempre y cuando exista esa materia prima. Si esa materia prima deja de existir, ese almacén desaparece con él. En cambio, ¿qué tendría que hacer la librería? Simplemente Cambiar lo que venden. cambiar lo que venden o cambiar Y lo auxiliar va alrededor y depende de lo directo. Depende de lo directo. Pero igual a la librería se vería afectada, tendría que Sí. acceder a otro mercado o a otro comprador, a otro vendedor. Ahora, esto es un tema muy importante, fundamental para el marxismo. Es algo que se detalla muy bien en el Capital. Pero es la tendencia de la tasa de ganancias a caer. Es una Aquí, traducción... antes de continuar, ¿cuál es la relación que tiene esto directamente con lo que estábamos recién hablando? Para que se entienda. Vamos a llegar en un segundo, pero... No, pero igual sería tal vez bueno explicarlo. Es que ahora. tengo que llegar ahí y tengo que ir construyéndolo. Tranquilo. Ya, excelente. La excelente. tendencia de la tasa de ganancia a caer es una traducción un poco, podríamos decir, complicada, no queda muy claro. Es una traducción literal de lo que Marx escribía. Ya y lo vamos a detallar aquí. Así que síganme un segundo y va a tener todo mucho sentido. Un capitalista, cuando llega a un mercado, tiene que competir, porque hay otros capitalistas que están en el mercado y ellos quieren capturar el resto del mercado. Y esto se hace, ahora cae lo que decía Gastón, en un avance tecnológico, quizás no necesariamente tecnológico, podría ser en la técnica, en la ciencia sería tecnológico, en la maestría, una mejor educación para los trabajadores, una mejor forma de organizarlos, donde son más eficientes en sus turnos, un descubrimiento de una materia prima más fácil de trabajar, etcétera, etcétera. Pero algún avance de ese tipo lleva a que una empresa pueda reducir el precio. Y aquí pueden ver que la empresa negra redució el precio de 5.000 pesos, o de $5, digamos. Ahí están $5 y ahora está en $3. ¿Ya? Lo redujo así. Lo redujo. ¿Y por qué hace eso? Porque quiere capturar el resto del mercado. Digamos que esta es una empresa británica que hace poleras, ¿ya? Y baja el precio porque quiere que más gente compre esas poleras y que menos gente compre las poleras de las otras dos empresas. Y ahí esto fuerza que las otras dos empresas adapten o quiebren, ¿ya? Entonces ahora el gris que es más clarito logró adaptarse, pero este gris tristemente no. Entonces, ¿qué le va a pasar? Va a quebrar. Exacto. ¿Ya? Y esto se repite, ¿ya? Entonces aquí ahora la empresa negra compró la maquinaria y la fuerza operaria y todo, y las materias primas de toda esta empresa. Entonces ahora se empieza a repetir. Baja el precio nuevamente a $2 y esto continúa. Hasta que llegamos a dos conclusiones. El capitalismo monopólico, que aquí ya se está empezando a ver. El negro eventualmente va a comprar a este, o quizá este se logra adaptar y logra comprarlos de vuelta. O quizás firman un acuerdo, lo que se llamaría un cartel, donde básicamente funcionan como si fueran una empresa. O pueden establecer lo que sería lo que pasó acá en Chile. Se coluden. Eso es un cartel. Eso técnicamente es un cartel. Eso es un cartel. Excelente. Y esto también te lleva a la crisis de sobreproducción, y esto pasó en la vida real. Como dije, estas son empresas, digamos, británicas que hacen poleras, ¿ya? Y llegan a un punto donde, veamos súper claro,
Para ganar para ganar $10, esta empresa solía tener que hacer dos poleras, dos camisetas, ¿ya? Pero ahora, si quieren ganar $10, tienen que hacer 5 poleras, ¿ya? Eso quiere decir que al capturar más cantidad del mercado, ganan más dinero, pero también tienen que vender más poleras. ¿Y qué pasa cuando llegas a capturar todo el mercado de un país determinado? Empiezas a tener que exportar, ¿ya? ¿Y dónde empezó a exportar Inglaterra durante este periodo? Empezaron a exportar a India. India tenía un desarrollo textil histórico, ¿ya? Que se sepa que esto está ambientado, o esto que se está planteando está ambientado en lo que sería el siglo XIX, pero las leyes económicas, las grandes leyes económicas que se plantearon en aquel momento, no han cambiado nada. Para nada, En todavía realidad, rigen. todavía se siguen aplicando. Se les colocan otros nombres solamente. Pero bueno, y entonces para continuar con el ejemplo, Inglaterra empezó a destruir la capacidad, las fuerzas productivas de India para que sean forzados a comprar los productos textiles de Inglaterra. Y el capitalismo monopólico, lo que faltó aquí es otra rayita que aquí lleva al imperialismo. Y bueno, estos dos, al juntarse, en realidad es la esencia del imperialismo. Bueno, en el caso de América Latina tenemos que entender que nosotros somos un país dependiente y nuestro continente es un continente dependiente que históricamente se ha dedicado a la extracción de materias primas, con lo cual hemos quedado dependiendo de países capitalistas que se destacaron como lugares donde apareció la industrialización y que debido a las mismas dinámicas que presentaba anteriormente tuvieron que impulsar un imperialismo ya para el siglo XIX, XX y actualmente siguen. Y no es porque los gringos sean feos, que los ingleses huelan mal, es porque la lógica interna del capitalismo, como está detallada acá, te fuerza a producir más para ganar la competencia del mercado y eventualmente capturas todo el mercado nacional y tienes que empezar a exportar a los mercados internacionales, y como estás empezando a competir con el mercado internacional, tienes que aplastar y destruir las fuerzas productivas de otro país. Exacto. Porque es tu competencia. Sí, y tenéis que evitar que salga nueva competencia. Entonces mantiene a América Latina, por ejemplo, en nuestro caso, en la extracción de materias primas. Y ellos se quedan con actualmente lo que es el desarrollo de la tecnología, en donde si bien no necesitas grandes fábricas o grandes espacios desarrollados con industria como por ejemplo lo habría en China o en Asia, sino que necesita ahora espacios pequeños donde se manejen cositas pequeñas para, por ejemplo, hacer celulares de alta gama o cosas así en realidad, mantener las principales oficinas de tu empresa, porque se terminaron enfocando a eso y a los servicios. Los países, obviamente, capitalistas e industriales. Ahora la industria la movieron a China, simplemente la quitaron de su vista, es como que cancelaron de su espacio visual la industria. Pero es que eso igual también te hace, por ejemplo, me hace el juego para entender como, no sé, pues cuando tú leías economía o lees política o lees todo lo que pasó en Europa después de los años 90 hasta hace unos años atrás, donde todavía imperaba ese, no, pero es que la sociedad cambió, esta como dirían muchos, sociedad posmoderna, fue un cambio tan duro con la sociedad anterior y no podían entender algo tan básico como que las relaciones entre los imperialismos siempre van a ir generando situaciones nuevas, siempre se van a ir. Le perdieron la vista prácticamente a lo que estaba haciendo Estados Unidos. Es que ya se compraron la idea de que ahora el mundo no se basaba en la industria, se basaba en los servicios. ¿Por qué? Porque es lo único que podían ver ahí. Sí, pero, y igual después de la pandemia yo creo que esas personas tienen que estarse comiendo los libros así, digo, literalmente así, sus obras así, diciendo, tratando de esconderla. "Oh, claro, no, yo nunca escribí esto", sino porque ahora ven cómo los servicios fueron tan desvalorizados, la mayoría de ellos, y muchos inclusive tuvieron que reorientarse. No vaya a tener a una empresa como por ejemplo las que encontramos acá en Concepción, en la Galería Musalem, o me refiero a tiendas de ropas de bebé, a tiendas de tela, cosas por el estilo que hay siempre allá en todas esas galerías que hay en el centro, compitiendo directamente con Falabella, París o Ripley. No, esa cuestión no pasa.
Y que la micro historia de esas tiendas ya fue. No hay una micro historia de esas tiendas porque técnicamente estaban ocupando espacio o tenían que reorientarse a la venta de productos que las grandes tiendas no producían. Pero no tenían la capacidad económica de una pandemia, de resistir una pandemia. Por eso necesitan una cantidad de plata, pero increíble. Y eso va a terminar a que mucha mano de obra que antes se ocupaba en algunos tipos de servicios, como estoy poniendo el caso de las tiendas pequeñas del centro de Conce, tengan que reorientarse dentro de la misma área de servicios con deliveries, por ejemplo. Uber Eats, Uber y cosas por el estilo. Continuando. Bueno, aquí empezamos a ver, hacer un enfoque como con una lupa aquí viendo a las características de la producción de la región del Biobío. Entonces aquí se ve destacado que hay una exportación de materias primas, que es el cobre y la celulosa, aquí también viendo a la nacional, pero con un enfoque a la región. Pero aquí esto es algo también que es nacional, que hay una dependencia de la agricultura estadounidense, y eso se va a explicar en un segundo, porque si bien es cierto que Chile tiene una agricultura grande, hay un pero ahí. Entonces, también se destaca que dependemos de la importación de manufacturas de alta... De todos los tipos. De todos los De tipos. todos Y los eso, tipos. eso tiene que ver con la dependencia de la tecnología extranjera. Acá no podemos armar un auto. No, Ni se puede siquiera una tomar. radio o una No. cosa así. Eso no, ya O no sea, pasa. mira, de que hay gente debe haber gente con conocimientos técnicos de cómo reparar los objetos Pero y de armarlos, Pero, sí. pero no importamos la materia prima para transformarla en como la lata y los parlantes y todo eso y Exacto, armar no, radios nada, de manera nada, masiva. Nada. Bueno, y esto se va... Lo más cercano de servicios, por ejemplo, cosas básicas que se hacían acá en Chile, o sea, servicios como, manufacturas ligeras que se suelen decir, es como algún tipo de ropa, pero que... Pero eso es lo más básico que puedes tener. Sí, ni siquiera, y se estaría siendo exagerado de que se produce mucha ropa acá en Chile, de hecho debe ser muy poca la cantidad del mercado que abarca. Muchas de ellas inclusive tienen que haberse transformado hasta en ropas de carácter más exclusivo. Y losas penco, por ejemplo, que hay acá en Concepción, que eso es, pero clásico, venta de tela, que se suele hacer harto Y eso, acá en eso es lo Conce. más básico, donde agarráis la materia prima, lo manejáis lo más mínimo para poder convertirlo en losa, ¿cachai? Sí, La losa sí. es piedra comprimida. Sí, no sé lo que será específicamente, pero eso se hace con la losa y, por Pero ejemplo... bueno, ya, aquí vamos a empezar a analizar esto con datos Eso duros. es muy bueno. Aquí podemos ver que casi la mitad de la exportación de Chile es cobre. ¿Ya? Creo que más cuando empezáis a medir los pequeños valores acá abajo, 3,4. Bueno, y aquí está la agricultura. Entonces, la primera temática aquí. La agricultura que exportamos son lo que se llamaría frutos exóticos. Tenemos uva fresca, aquí también tenemos vinos, que son derivados de agricultura, de productos agricultores. Pero lo que aquí no ves, ¿ya? Aquí lo que no ves no ves trigo y no ves choclo, no ves cereales. ¿Ya? Y lo fundamental para poder abastecer una sociedad, una comunidad grande, es cereales. Y aquí lo puedes ver, de hecho, acá está en la importación. Esto se ve muy poco porque el precio de esto es muy bajo. ¿Ya? Pero no, aquí está el abastecimiento de Chile. Entonces, ahí no quería devolverme. Entonces, si es que podemos exportar toda esta cantidad de tomate, uva, etcétera, Frutos exóticos. se podría ya desarrollar una agricultura De autoabastecimiento. Pero no se hace. ¿Por qué? Porque hasta en eso nos cagan. Porque Chile siempre se ha desarrollado como un país que está orientado a satisfacer las necesidades de los países imperialistas. Europeo y estadounidense. Exacto, las dependencias, o sea, a satisfacer las necesidades y demandas de algunos tipos de productos. Porque a lo mejor Chile podría vender trigo, podría vender arroz, pero eso tendría que entrar a competir al mercado mundial con los mismos productos que ya está haciendo Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer en estos casos? Destacarse en aquellos productos en que Estados Unidos no se destaca o que otros países no están haciendo. Pero esto ya tiene un problema político. Ya digamos que la revolución fuera a triunfar mañana, chuta, ¿qué vamos a comer? Claro, Porque ahí estáis tirando un ejemplo como de un liberal. No, pero ya mira, tirémoslo un poquito más cerca. ¿Ya? No a la revolución. Cambia la constitución.
De aquí a, ponte tú, 2, 3 años más. Los gringos ponen una sanción. Ponen una sanción y tenemos que hacer comida nosotros. No vamos a comer, no vamos a poder llenarnos calóricamente. No puedes hacer hablando pan con de uva. tomate. Claro, no podéis ser. Sí, a lo mejor te podía hacer un pancito con tomate. Rico, ¿cachai? Pero no tenéis la harina. Y no tenéis pan de No tomate. tenéis legumbre, no tenéis carne, no tienes nada en la producción local. Bueno, igual aquí tenemos carne, ya, pero la carne sola no sirve. Es que Chile lo que produce, ahí tal vez nos salvaríamos un poco, es puerco. Sí, harto. Chanchito y la proteína, pero la mayor proteína que el chileno consume El legumbre. es ¿No? es huevo, Es huevo. es la más barata Ah, de las más baratas, porque tú lo único que necesitáis, porque Chile es un país chico técnicamente, porque en realidad los sectores que tú podéis cosechar acá en Chile estarían desde La Serena masivamente hasta Conce y no hay, ya Pero para el sur ya no es. Ahí si es que fuera ya a plantear trigo se puede, te da para darle a toda la población. No, pero el trigo en Chile se da mejor desde la octava al sur. Ya. Pero igual podríais plantar desde la sexta. Ya, pero el punto es, esto es un problema y es un problema que se tendría que resolver. Sí o sí, se tiene que solucionar. Y luego el otro es la importación de manufacturas. Si vamos acá en las importaciones, mira, esto no es pequeño, esto es tremendo. Sí, ya, es aquí están las teles, los teléfonos, Oye, radios, nos pasamos parlantes. una cosa muy importante, ¿Ya? perdón que te corte, ¿Mm? tiene relación con la situación de las exportaciones desde la octava región. ¿Ya? Que ahí no nos fijamos un poquito, porque igual la idea es Sí, enfocarlo en la octava dale, región, dale. obviamente, que esto es lo que se exporta principalmente desde parte de la séptima y principalmente octava y hasta novena región, que serían los derivados de la madera, que lo que más se exporta al respecto es pasta química de soda, de la madera. También celulosa, cosas así. Aquí estaría ya la madera como tal, todo lo rojo, y acá en transformado en todo lo como gris, Ese gris morado. ese gris morado. Ahora sí. Ya. Bueno, ahora volvemos aquí a las importaciones. Aquí tenemos a lo mínimo un sextoavo, que es pura. Estas son radios, son teles, son parlantes, cosas así. Manufacturas de uso cotidiano, podríamos Comercial. ver. Comercial. Aquí tenemos vehículos, ¿ya? Esto es lo que Chile puede y debería producir. Hay acero acá en Chile, hay aluminio acá en Chile, hay cobre, y todas estas cosas se pueden hacer esto, y con eso a la industrialización del pueblo se empieza a tener trabajo estable, se empieza a tener una economía fuerte y firme, que no se termina saboteando cada vez que hay una pandemia o quizás ni siquiera una crisis comercial por especulación financiera. Y ropa en el lugar verde, imagínate. Y ni siquiera la cerveza que toman, que está ahí en amarillo, en verdecito fluorescente, ¿Ya? ni siquiera la cerveza que toman se hace en Chile. Y fíjate en el cuadro mostaza. Aquí está Ahí el trigo está y el maíz. lo más que ya lo importante. habíamos destacado. Lo más importante. Entonces aquí también tenemos calzados, zapatos, cosas así. Que Claro. Chile hasta hoy como que se considera un país que hace zapatos y igual seguimos importando. No es decir que importar esté mal. Sí, pero acuérdate que muchas tiendas de zapatos han quebrado acá en Chile por lo mismo. Ya, Porque pues. no pueden competir. Sí, pues ahí tenés el tema donde se pierde trabajo. Sí, de hecho Gazelle quebró este año y han habido otras marcas que han quebrado. A mí no me sorprendería que tal vez en algunos años hasta Bata quebre, porque Bata también solía hacer sus zapatos, porque no es caro de hacer, pero en competencia con lo demás no podéis competir con los zapatos chinos. Y por otro lado ya tendríamos lo segundo más importante, que sería El petróleo. Sí. Pero bueno, eso en Chile no hay mucho No petróleo, hay. así que esto es algo que así tiene que ser, ¿ya? Así que esto básicamente es importante y un sabotaje que los gringos podrían hacer es limitarnos a esta exportación. Y el petróleo que se produce en América Latina, si no viene de Venezuela, y de Venezuela tampoco, porque Venezuela necesita la maquinaria para también... Sí, pero Brasil igual produce petróleo. Pero lo suficiente para... Brasil produce lo suficiente para satisfacer sus necesidades y para vender. Es una buena pregunta y no sabría. ¿Cachai? Y eso sería complicado porque piensa que Brasil es un país muy grande. Entonces, bueno, eso sería quizás por una futura proyección. Pero Exacto. bueno, aquí llegamos al capitalismo en decadencia. Ya, entonces, ahí ya se explicó qué es el capitalismo imperialista y lo que termina pasando. Pero algo que, llevándolo ya afuera del centenario 2019, Trayéndolo más a la actualidad. a la inclusive. actualidad,
Aquí se empieza a ver un problema más grande y esto no se vio cuando primero hicimos esta presentación, pero se está viendo una... Porque esta presentación la empezamos a hacer como para destacar un poco cuando recién entró la crisis económica por el coronavirus. Sí. La hicimos un par de veces antes entre algunos camaradas de la zona como para presentárselas, para hacerlas, como para estudiar. Y después ya la hicimos abierta en aquella instancia, que algunos tal vez recordarán. Y claro, Ya, pero- ahora ya la cosa ha cambiado bastante en este último tiempo. Pero bueno, aquí llegamos al capitalismo imperialista. ¿Por qué importa? Ya, importa por una cosa muy importante. Ya, volvemos a esta contradicción. Ya, ¿qué pasa cuando el precio sigue bajando y sigue bajando y sigue bajando? Tienes que vender aún más y más y más. Ya, vendiste todo tu mercado nacional y empiezas a exportar al internacional. Ya, ¿qué pasa cuando se vende todo el mercado colonial británico? Ya vendieron en Sudáfrica, en India, en todas partes. Ya están todos llenos. Llegáis a la guerra. Y ahí es donde salió la Primera Guerra Mundial, fue por la competencia entre los diferentes países imperialistas. ¿Y por qué la guerra? Bueno, porque la guerra te permite destruir las fuerzas productivas de tu adversario. ¿Ya? Exacto. Entonces, con lo mismo, destruyes su capacidad de vender en su mercado y ahora llegas y dominas su mercado. Eso es lo que le hicieron los británicos después de la Primera Guerra Mundial, fue lo que hicieron los gringos después de la Segunda Guerra Mundial y a la caída de la Unión Soviética y los gringos se expandieron aún más. Sí, ya Pero- no tenían un competidor directo que les permitiera a las naciones del mundo decir, por ejemplo, oye, ¿sabes qué? Las imposiciones económicas que tú me estás planteando me molestan, me incomodan y yo creo que a lo mejor voy a ponerme al alero de la URSS, que tenía su propio modelo económico a nivel internacional, que a lo mejor podemos tener críticas con él, ¿cachai? Que no sería ningún problema. Sobre todo porque esta se empezó a formar igual, no sé si habrá mantenido las mismas bases desde cuando se formó, tal vez los deben haber ido cambiando cuando llegaron los revisionistas. No me sorprendería. Y Brezhnev y todo eso cuando llegaron, que lo hicieron pedazos, yo creo. Sí, pero bueno, ahí eso ya es seguía otra siendo temática. una alternativa que no Exacto. te buscaba a destruir tu economía nacional. Exacto. Pero además eso tal vez acá en Chile no se tiene que haber sentido mucho, tal vez por la distancia, no solo política, sino que también física que teníamos con Era difícil la exportar, Unión Soviética. era difícil exportar materias chilenas a los Estados Unidos, pero ahora eso ya no es tan O así. sea, a Ahora- la Unión a Soviética. la Unión Soviética, disculpa. Nada que ver uno con el otro. Eh. Pero ahora estamos en otro panorama. Ahora Nuestro principal aliado comercial es China. es China. Y eso es un problema para los gringos, porque los gringos quieren mantener su mercado acá en Chile. No es un mercado importantísimo, pero cuando estás en una sobreproducción tan grande como tienen los gringos, cada último mercado es fundamental. Exacto. Entonces, nuestra burguesía acá en Chile tiene un problema, y el problema es que China le da un mejor negocio, ya, pero los gringos están desesperados para mantenerlo. Entonces, Exacto. es algo a tener en cuenta, ya solo porque nuestro país es un país burgués, es un país dominado por los burgueses, mejor dicho, no quiere decir que el imperialismo acá no choca muy fuerte. Y estamos en la mira, para decirlo así. Estamos en la mira de la próxima confrontación entre los gringos y China. Estamos en el eje central de choque ahí. Porque tenemos una materia prima que es muy importante para el resto de los otros países tecnológicos, que es el cobre. Y tenemos la reserva de cobre más grande del mundo. Además tenemos litio. Y también el litio, que es el petróleo del mañana. Mm. Y el cobre es algo fundamental para el mundo digital hoy en día. Entonces, es algo importante y algo que hay que destacar. Bueno, y esto es lo que te lleva, ya como ya se explicó la guerra, el fascismo también. Cuando hay estas crisis de sobreproducción, ya, y se nota que el sistema ya no sirve, ya, y se pierde toda esa legitimidad que el sistema tenía, la gente empieza a buscar alternativas. Ya, y si el movimiento obrero está firme y está fuerte, esto se puede llevar por una salida revolucionaria. Pero cuando no lo está, cuando está simplemente débil porque no se ha armado o está débil por confusiones ideológicas, como por ejemplo ocurrió aquí en el 1970, ahí puede llegar el fascismo, donde llega y el fascismo impone sobre otros sectores de la burguesía y empieza a decir, oye, acá vamos a hacer esto de esta manera. ¿Ya? ¿Y por qué tienen que hacer eso? Muchas veces nace de la misma burguesía Sí, que dice, oye, ¿sabéis que yo me siento amenazado por este avance hacia el marxismo? Así que necesito, ¿qué hago? Suelto a los perros nomás. Sí, pero ahí lo que yo quería destacar es una de las formas interesantes
del fascismo que ocupa para abarcar las crisis de sobreproducción. Incluso ellos destruyen sus fuerzas productivas de su propio país. ¿Ya? Y eso se vio en la Alemania nazi. Y esto es un ejemplo particular, pero fue una realidad generalizada de la Alemania nazi, que los fascistas, el partido nazi, fue a los sectores de tabaco, ¿ya? Que armaban cigarrillos, y las máquinas que eran automatizadas podían armar un cigarrillo, simplemente había que ponerle el papel y el tabaco, y lo armaba solo. Prohibieron esas maquinarias. ¿Por qué? Porque se estaban haciendo muchos cigarrillos. ¿Te imagináis? Hay tantos cigarrillos que la gente no se los puede fumar a la misma rapidez que se van produciendo. Podría ser en el caso de Chile cuando quebraron las empresas nacionales. Ahí En la época de Pinochet. Tendría que estudiarlo mejor. Pero ese es un tema, mira, fíjate, creo que la vez que anterior no lo destacamos y es súper importante. La base productiva de Chile que había, por ejemplo, se hacían olla antiguamente en Chile, se hacían bueno, todavía se hacen bebidas por caseras porque no es muy difícil, ¿cachai? No requiere gran esfuerzo en maquinaria. Pero se hacían, por ejemplo, olla acá, las losas penco eran mucho más importantes, habían textiles y otros. Pero todos esos terminaron muriendo en el 82 con la crisis económica porque Pinochet abrió el mercado para que no se protegiera esa área económica y fueron. Pero ahí tendríamos que estudiar porque los nazis fueron y dijeron que esta cosa hay que abolirla porque estaba llevando a una crisis económica. Claro. Lo que a mí me suena que Pinochet dijo, se creyó la falopa ideológica de los Chicago Boys y dijo, si nosotros liberalizamos esto, si nosotros soltamos los controles económicos, esta cosa va a ir para arriba. Y en realidad está simplemente mandando un chihuahua a morir con los Rottweilers. Sí, pues porque técnicamente murieron todas esas empresas nacionales. Yo creo que obviamente ellos estaban conscientes de que estas empresas iban a morir. Entonces, pero tuvieron que redirigieron su esfuerzo económico de las principales burgueses de Chile hacia otras áreas, porque igual muchas de esas fábricas que tenían ese sistema o tenían sindicatos fuertes, entonces a lo mejor el dueño de esa área económica no podía llegar y decir, oye, ¿sabes qué? Yo voy a llegar y cerrar esta empresa y voy a transformarla en otra área, sino que era algo que estaba como mucho más, a lo mejor tenía mucho más presencia, tenía obreros que ahí habían llevado décadas trabajando. Y que iba a llegar un sindicato y te iba a destruir esa idea de tratar de cerrar la empresa. Claro, entonces, igual los sindicatos estaban prohibidos en esa época. Pero es que es una cosa que está la ley y luego está la realidad. Claro. Pero bueno, ahí yo desconozco muy bien la historia, pero lo que quizás podría haber sido es que Pinochet vio que estaba la empresa ahí al lado de la caída al desastre y dijo, un empuje pequeñito ahí nomás. Claro, pero igual... Bueno, sí, eso sería un debate tal vez para otro momento, pero habría que enfocarlo también en lo que fue Chile y, por ejemplo, la empresa que sí, estatal, que sí se fue a la mierda durante la dictadura fue Huachipato. ¿Cachai? Por la competencia contra el acero chino que empezó a llegar. Y ya esa cuestión se murió después de los años 2000. Donde no fueron capaces de reorientar el foco económico a transformar, por ejemplo, metales que llegaban de afuera, sino que técnicamente ahora lo reparten. Pero bueno. Pasan a ser parte de la logística. Y ahora, volviendo al ejemplo de los nazis, donde prohibían este avance tecnológico que significaba una mejor calidad de trabajo para los trabajadores alemanes, ahí, lo que aquí se empieza a ver es que el método, el sistema capitalista está llegando a su límite, donde ya no es capaz de seguir avanzando el progreso humano. Ya cuando se ven enfocados cuando se ven enfrentados, con estas crisis, su solución es destrucción, no es progreso. Y ahí eso es porque llega la economía a un punto donde es tan abundante que se necesita planificar, porque si no se planifica, la competencia del mercado, la anarquía del mercado simplemente busca a comerse a sí misma. Entonces, aquí es donde, ¿por qué es que los chinos pueden desarrollar una economía más grande que los gringos? No es porque tengan más personas, ya eso es un factor, pero fundamentalmente es porque ellos han organizado una economía que dice, ya vamos a producir hasta acá y no vamos a seguir produciendo porque si seguimos produciendo ahí, no va a haber nadie que lo compre. ¿Ya? Y eso es algo imposible con la competencia del mercado, porque ahí tú simplemente, si tú dices no voy a producir más porque si es que produzco más alguien me lo va a comprar, va a llegar otra empresa con un contador que dice, oye, pero si nosotros vendemos 1.000.000 de estas cosas, ya digamos 1.000.000 de mascarillas, vamos a poder ganar más plata que el otro. Entonces empieza a llegar
inversiones financieras y dice, no, esto va a ir para arriba y todavía se crea una burbuja, ¿ya? Y luego tenía un 2008, ya por ejemplo con las casas del 2008, donde se están construyendo casas que gente no podía comprar. Claro, eso en Estados Unidos. En Estados Unidos la crisis de 2008 se dio porque habían casas construidas y como nadie las estaba comprando, los bancos que habían comprado estas casas para venderlas en préstamos empezaron a bajar los estándares para vender estos préstamos, porque si es que no los bajaban nadie las compraba. Y llegó el punto donde los estándares de los préstamos estaban tan bajos que la gente no podía pagarlos, porque se había calculado que sí, bajo estos bajos estándares, y dejaron de pagarlos, los bancos dejaron de recibir sus pagos y todo quebró, ¿ya? Entonces, ¿cómo se podría haber arreglado eso? Se construyen casas de un método planificado, se construyen las casas que son posibles de vender, y luego las casas para la gente que no puede lograr va a pagar eso. Bueno, ahí tenía un problema generalizado, la gente debe tener mejor trabajo y mejor pago, pero para la gente que no logra comprar una casa de esa calidad, en vez de seguir haciendo casas de alta calidad que van a tener un margen de ganancias mayor, se hacen casas que la gente pueda comprar y pueda vivir en ellas. Y eso es lo que hay que hacer, y eso es porque el capitalismo es incapaz de dar el próximo paso al próximo avance de la humanidad. Por ejemplo, acá en Concepción no entienden de que el mercado es limitado y siguen construyendo una gran cantidad de edificios, los cuales no solamente afectan a una situación económica, sino que también le quitan el sello a la ciudad misma donde estamos. Concepción nunca ha sido una ciudad que ha tenido edificios de más de 7 pisos. Estos empezaron a aparecer después de los años 2000. Y actualmente, independiente de cómo se encuentra el mercado, de que la gente no puede comprar muchas veces estos departamentos y cosas así, igual se siguen construyendo. O sea, con todo y con pandemia, estas actividades han seguido funcionando. Y no sé qué tan rentable les vaya a terminar esto, porque el valor de esos espacios es muy caro, es horriblemente caro. Y no sé si... O sea, según lo que yo estaba leyendo, hasta marzo se planteaba de que eso iba a dar sí o sí en una crisis económica. Eso es una burbuja, De una burbuja, porque iba para allá. O sea, tener un departamento en Las Condes que costara 2.000 millones de pesos. ¿Quién va a comprar eso? Nadie. Y acá en Concepción podría terminar pasando una situación así. A lo mejor no en Conce Centro, pero sí tenéis localidades como El Venado o Pocuro, donde se podría dar fácilmente eso. Cerca de la U de Conce habían casas evaluadas en 600 millones de pesos. Y ahí el problema principal que ahí tenía involucrado el banco, porque el banco es el que compra esa propiedad y la empieza a arrendar. Claro. Y cuando el banco especula que va a ganar esta cantidad de dinero y no lo gana y quiebra el banco, es decir, el banco deja de poder pagar intereses, el banco deja de poder sacar, no tiene el dinero para pagar el dinero que la gente tenía invertido en el banco, tenía guardado en el banco, ahí se te destaca todo un desastre. Sí, más con el remesón internacional económico que hay también. Pero en fin. Eso sería la presentación. Ojalá les guste, quedamos precisos justo a la hora. Así que muchas gracias por acompañarnos y ojalá esto les sirva al entender el capitalismo moderno y su desarrollo histórico. La idea es que igual vamos a tratar de realizar más de estas actividades. Aparte también vamos a estar trabajando en un podcast que prontamente se irá a subir. Y eso, o sea, pero volver a saludar. Siempre me da una cosa cuando se recomienda el podcast al Cámaras del Partido, porque es un podcast con una orientación para menores de edad y se nota. Sí, pues y también tiene una dinámica diferente, pues este es un material que idealmente va a ser tomado un poco más en serio, que es mucho más orientado a una camaradería. El podcast es como más orientado a un público general más joven que quiere aprender sobre historia de Chile. Pero eso nos estaríamos viendo en una siguiente instancia. Espero que les sirva mucho y que les haya gustado. Dudas, consultas o apreciaciones diferentes tal vez que tengan, debate, lo pueden dejar después en los mismos comentarios del video. Entonces, para la despedida activamos de nuevo la cámara y nos despedimos. Chao, chao. Nos vemos.